Hola queridos amigos, hoy vamos a hablar de un planeta por demás complicado a veces de percibir y entender. ¿Qué es Neptuno? Neptuno saben que tiene que ver con la inspiración, tiene que ver con el arte, la estética, el misticismo, la vida superior, el pensamiento superior, la mediumnidad, es el genio o es el más chanta de todos, ¿no? El mentiroso, el engañador, el estafador. Como atributo, el planeta tiene un atributo femenino por su energía, por su cualidad, es negativo, dulce y húmedo, fecundo, fértil por su cualidad acuosa, y como símbolo simboliza el agua, el océano, el genio musical, la poesía, el arte, los grandes cambios, el caos, las complicaciones, la confusión, la traición, el vicio, las pasiones misteriosas, esa parte perversa de uno, las drogas, los estupefacientes en general, la falsedad, el engaño, la charlatanería, la credulidad. Acá, como verán, tenemos símbolos tanto positivos como negativos. Y como disposición, como decía, nos va a dar a veces estos grandes genios, pero también los grandes mistificadores, estafadores. Muchas veces trae ocupaciones extrañas o lo que está relacionado con los líquidos, los viajes por agua, el tráfico de drogas, de tabaco, veneno, etc. Todo lo que muchas veces decimos hace perder la conciencia, ¿no? Como mismo el alcohol, por ejemplo. Pero tiene cualidades también positivas como la elevación, la espiritualidad, la genialidad, las emociones refinadas y elevadas, el sueño, todo lo que es notable para nosotros. Y como vicio, como defecto tiene el vicio, la locura, la depravación, el pánico, tendencias al suicidio como búsqueda de huida. Gobierna todo lo que tiene que ver con el subconsciente, el aura también, cuando buscamos verlos, es a través de Neptuno, las enfermedades mentales como la locura, la toxicomanía, la cleptomancia, las inversiones, las costumbres nefastas, y como bien sabemos corresponde a la casa 12 y al signo de Piscis. Si empezamos a ver un poco la simbología de Neptuno a través de sus relaciones, si vemos por ejemplo la disposición de este amigo por casas, ¿qué va a simbolizar? Por ejemplo, en la casa 1, que tiene que ver con la propia cualidad de la persona, su temperamento, su cuerpo, va a siempre tomen en cuenta que tiene que ver además con el regente, el dueño de ese signo, y tiene que ver con los aspectos que recibe, ¿no? Pero va a ser a la persona básicamente sensitiva, receptiva, mística, inspiradora, mediúnica, artística y muchas veces romántica. En el lado afligido, cuando tiene tensiones, va a dar una tendencia al vicio, a la indolencia, a todos los gustos perversos, a una gran imaginación que muchas veces cuesta controlar, al fraude, a la decepción, a una cierta nostalgia y a una cierta vida caótica. ¿Qué pasa cuando Neptuno está en la casa 2? Si lo hacemos avanzar un poco, lo hacemos llegar a la casa 2. Bueno, obviamente la casa de las ganancias, y saben que Neptuno es uno de los 3 hermanos que se repartieron las riquezas y a él le tocó los océanos y todo lo que contiene, o sea que pobre no es. Así que las ganancias financieras van a estar dadas por ideas geniales. Esto todo lo que dijimos antes de lo que rige, ¿no? La mística, el arte y el mar, los productos también sintéticos, todo lo que trae la fantasía y cosas ocultas muchas veces, y cuando está en tensión nos va a dar un estado financiero un poco caótico, un poco incierto. A veces da un abuso de confianza que hace que gastemos de más. Estos personajes que nunca saben muy bien lo que tienen o en qué gastaron. Cuando tenemos un tránsito de Neptuno nos pasa eso, ¿no? Creemos que tenemos una plata que ya no tenemos, nunca nos acordamos de cómo la gastamos, y esto obviamente va a traer desconcierto y deudas. ¿Qué pasa cuando
este personaje está en la casa 3. Bueno, en la casa 3, que es la casa de las relaciones próximas y el pensamiento, la manera de comunicarse, imagínense que va a ser, por un lado, mística, de mucha inspiración, de mucha imaginación. Como viajes va a dar una temática de viajes en grupos colectivos o por agua, ¿no? Y cuando está con tensiones este Neptuno en la casa 3, las ideas son un poco confusas, hay un riesgo de tener algún trastorno mental, la comunicación es un poco complicada por la falta de claridad. ¿Qué pasa cuando Neptuno transita la casa 4, la casa del hogar y la familia, el padre? Bueno, ¿cómo va a ser la atmósfera en este hogar? Obviamente va a haber algo místico, algo mediúmnico, o una tendencia a ocultar situaciones de las que no se hablan, sobre todo cuando está afligido. Puede traer situaciones de engaño, de escándalos, y sobre todo relativas al padre, ¿no? O básicamente a la familia en general. Decepciones, complicaciones, fatalidades domésticas, misterios, personas enfermas, complicaciones y circunstancias para el personaje, en este caso sobre todo al final de la vida, ¿no? ¿Qué pasa cuando transita la casa 5, que tiene que ver con los amores, los hijos, la creatividad? Entonces, ¿cómo van a ser estas relaciones sentimentales? Bueno, espirituales, refinadas, son los amores románticos, soñados, poéticos. Si la persona es creativa, lo va a hacer en el mundo de la mística, la psicología muchas veces, esa tendencia a la creatividad, el arte como la música, el baile, la pintura, la fotografía, pero también a las especulaciones, ¿no? Todo lo que es fácil, podemos decir. Y los hijos también, o bien tenemos un tema de hijos muy místicos, muy espirituales, la conexión con ellos va a ser de esta manera, pero también recuerden que Neptuno, a través de la analogía con casa 12, habla de enfermedades, entonces algunas situaciones un poco degenerativas en el cuerpo o en la psique pueden haber con este planeta en este lugar. Así que venimos a trabajar el alma cada vez que Neptuno toca una casa de relaciones. ¿Qué pasa cuando Neptuno está en la casa 6, la casa del servicio y la salud? Muchas veces altera la salud, a veces por abusar de esta situación, el no pasa nada, el darse los gustos, sobre todo en los abusos con los medicamentos, con el alcohol, con las drogas, los psicofármacos. Así que da enfermedades, de trastornos de todo tipo, y dependiendo de otros aspectos o qué signo tenemos de fondo, también enfermedades no solo extrañas, sino la locura, situaciones de asfixia, de intoxicaciones, de deformaciones, complicaciones laborales al ser la casa del trabajo también, muchas veces engaños y traiciones, tanto con los compañeros de trabajo como con los proveedores, todo tipo de relaciones que tienen que ver con el trabajo. ¿Y qué pasa cuando Neptuno transita la casa 7? Siempre recuerden que va a tener que ver con el signo, el regente y su condición y los aspectos que reciba. Bueno, ¿qué tipo de matrimonios y asociaciones vamos a tener acá? Uniones inspiradas, platónicas, obviamente con riesgo de pasar de la ilusión a la desilusión, sobre todo cuando está afligido. El compañero, el socio, pueden ser demasiado emocionales o con algunos vicios o adicciones. Puede generar incompatibilidad, infidelidad, escándalo y uniones un poco falsas que esconden, que ocultan situaciones. ¿Qué pasa cuando Neptuno transita la casa 8? Bueno, la muerte, ¿no? Si la casa 8 está asociada a todo tipo de pérdidas, empezando por la pérdida de la vida, bueno, la muerte acá, ¿en qué situaciones se va a producir según este planeta? O por intoxicación, o por agua, o por asfixia, o por venenos, o por circunstancias un poco extrañas, esas muertes dudosas, pero siempre va a dar un peligro al ahogo, muchas veces al suicidio, como escapar de la realidad, ¿no? Como casa también de herencias, nos va a hablar de legados, algunos conflictos también, algunas situaciones poco claras, extrañas en el tema de los legados y las donaciones. Muchas veces refiere a pérdidas, a veces como situación fantástica son esos legados inesperados que nos llegan del lugar menos esperado.
Pero también va a dar riesgo de pérdidas financieras. Recuerden que es la casa 2 de las 7 por fraude con socios o con la pareja. Escándalos de todo tipo relativo a sus ambiciones, a su profesión y a los asesores, muchas veces, ya que esta casa también nos liga a aquellas personas que nos asesoran, ¿no? Así que mal aspectado, afligido, también nos va a dar todo tipo de pesadillas. Recuerden que es la casa que nos conecta con nuestro trauma, entonces experiencias psíquicas un poco nefastas, pero también el amor a el estudio del ocultismo y la mística, los sanadores, sobre todo a nivel psicológico, ¿no? Al alma. ¿Qué pasa cuando Neptuno transita la casa 9? Es la casa de los viajes a lo desconocido, los estudios, las relaciones con los lugares lejanos y desconocidos, la fe. ¿Qué mejor lugar para este planeta más allá de su territorio que estar en este lugar tan místico, con ideales elevados, a veces un poco utópicos? Va a dar un tipo de mente refinada, con gran inspiración y genio. También va a dar poderes psíquicos, mediunidad, profecía, la posibilidad de viajes largos por mar o en grupo. Y cuando tiene tensiones nos va a generar muchas ideas vagas, un poco confusas, enrolladas. La credulidad, acá recuerden que tenemos los maestros, entonces aparecen los falsos profetas, los falsos gurús y el peligro de ahogo durante estos viajes o en el extranjero. ¿Qué pasa cuando transita la casa 10? Entonces las ocupaciones y las carreras van a ser un poco extrañas, un poco caóticas, confusas, siempre que salgan de la tónica de lo que el planeta pide, ¿no? Trabajos que dependen de la combinación de nuestra genialidad, nuestra fantasía, nuestra imaginación, las especulaciones, aspiraciones elevadas, ¿no? El éxito va a estar relacionado posiblemente con sociedades, a veces un poco ocultas o misteriosas, por trabajos de investigación, todo depende. También nos va a dar riesgo de accidentes o de suicidios de uno de los parientes. Recuerden que esta es la casa que también se asigna a la madre, entonces nos puede dar una madre un poco extraña, enferma, perdida o mística, mediúnica. Y cuando reciba tensiones, escándalos y descréditos en esta esfera social, o este tipo de trabajos que son ilícitos, ¿no? ¿Qué pasa con Neptuno en la casa 11, la casa de las grandes metas, ideales y de los amigos y las organizaciones? Bueno, de este tipo van a ser la tónica espiritual, la amistad ideal, a veces situaciones platónicas u utópicas en estos grupos, ¿no? Pero las conexiones van a ser a este nivel, a un nivel más espiritual, más anímico, y estos grupos que comparten tendencia a lo místico, al ocultismo o a la pintura, a la diversión, al arte, a la estética. ¿Qué pasa cuando está en tensión? Bueno, obviamente todo tipo de decepciones y traiciones de parte de las amistades, amigos un poco raros, un poco extraños, ¿no? De los que no nos confiaríamos. ¿Y qué pasa cuando Neptuno está en su propia casa? Bueno, va a dar amor a todo lo que tiene que ver con este sector, ¿no? Lo oculto, lo místico, esa búsqueda espiritual, relaciones ocultas o grupos de pertenencia que son cerrados, ocultos. ¿Y qué pasa cuando está en tensión? Bueno, las traiciones, recuerden que esta es la casa de los enemigos ocultos, entonces pérdidas fatales, la pérdida de libertad, ya sea por caer en prisión o por enfermedades, ¿no? Vida en el ámbito de estos lugares de reclusión, ahí probar el alma, ahí dar un servicio, pero también cuidado con las obsesiones y las locuras cuando está afligido. Pérdidas fatales, todo lo que es extraño va a estar marcado por este sector de Neptuno. Y si vemos algunos aspectos de Neptuno, por ejemplo, cuando tiene un aspecto con el Sol, saben que los aspectos se dividen en benéficos o maléficos. ¿Qué pasa con buenos aspectos? Bueno, obviamente Neptuno le va a dar al Sol, vamos a añadir a nuestro amigo el Sol, ahí está, ¿no? Este sería un buen aspecto con el Sol. Inspiración, genio, idealismo, espiritualidad, emociones elevadas, psiquismo, sueño, fantasía, arte, el amor a la estética.
y las creaciones fecundas, así que le aporta al Sol, a nuestra identidad, a nuestro yo, todo esto según la esfera en donde además se relacionen estos, según el área de vida, ¿no? Pero básicamente el aspecto le va a añadir sus cualidades positivas a nuestra identidad, a nuestro ego. Obviamente todo lo negativo cuando está en mal aspecto, esa tendencia a vagar, a soñar, a ser un poco caótico, desordenado, caer en una vida fácil, no querer responsabilizarnos, el desorden, la anarquía, todas las situaciones ilícitas, soñadores, quiméricos, ¿no? Y ¿qué pasa cuando el aspecto lo hace con la luna? Obviamente la combinación Sol-Neptuno ya de por sí no son planetas análogos, sin embargo la luna sí, la luna tiene muchísima más cualidad pisciana, cualidad neptuniana que el Sol. Entonces cuando se unen armónicamente otra vez nos va a dar mucha imaginación, psiquismo y ocultismo, romance, una vida refinada, la búsqueda de los altos ideales, la popularidad que promueve siempre la luna, la atracción por el agua, una vida familiar, pero también el retiro, la soledad, y cuando está mal aspectado va a dar un exceso de todo esto, ¿no? Ser personas muy influenciables, a veces novelescas, vivir en una burbuja y problemas familiares, posiblemente escándalos públicos, peligros con el agua y situaciones de ese tipo. ¿Qué pasa cuando Neptuno se une a Mercurio? Entonces, recuerden que acá tenemos mente y alma. Entonces, en una buena comunicación nos va a dar ideas elevadas, inspiración, espiritualidad. A veces da cualidades supranormales a la mente, un magnetismo curativo, viajes y comercio, viajes por mar y comercio con líquidos o aceites, grasas, etcétera. También va a dar esta cualidad artística y va a dar una sintonía también a las relaciones que promueve Mercurio, a las que se suma la cualidad neptuniana, ¿no? Estos amigos del alma, estos grupos que nos invitan a perdernos, ¿no? Con esa confianza ciega que podemos esperar. ¿Qué pasa con los malos aspectos? Bueno, otra vez acá se suma más caos a todos los aspectos de la vida, ¿no? Ideas confusas, vivir en una nube, en una burbuja, la disposición un poco a, como decíamos, a la duda, al desorden, a las indecisiones, comercio ilícito, ciencias falsas, pérdidas, robo, calumnias, mentiras, engaños, traiciones y mala relación obviamente con los hermanos o hermanos que tienen estas cualidades negativas de Neptuno, o enfermedades o adicciones, o que son mentirosos o que roban, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando se une el otro planeta que tiene tanto que ver con Neptuno, que es Venus, el otro planeta del amor más ligado a lo terrenal? Bueno, obviamente le va a dar mucha inspiración artística, musical, le va a dar una naturaleza muy emotiva, muy espiritual, una tendencia a las uniones platónicas de todo tipo, ¿no? Las amistades también. Da mucha atención a la estética, al estilo, por decirlo, y a la vida espiritual, obviamente. Son esas relaciones platónicas y devotas. Ahora, en mal estado va a dar inestabilidad, infidelidad, la posibilidad de relaciones dobles, ya que saben que Piscis básicamente es un signo doble, mucha sensualidad y a veces el mal uso de ella, dejarse influenciar fácilmente, amores tóxicos o perversos. Para la mujer, en especial este peligro de seducción, así que hay que evitar todo tipo de especulaciones, relaciones complicadas, como decíamos, ¿no? Relaciones que terminan enfermándonos. ¿Y qué pasa cuando se une Marte? Otro planeta que nada que ver la naturaleza de Neptuno, ¿cierto? Es fuego y agua, así que imagínense la mezcla. Entonces, en el buen aspecto, va a exaltar todo lo que tiene que ver
las cualidades, los ideales, los sueños y la vocación de servicio, de compasión y abnegación de Neptuno le va a dar como un propósito de lucha, amistades que están ligadas muchas veces al extranjero. Bueno, este desafío en todo lo que tiene que ver la mística y el ocultismo, atracción por todo lo que tiene que ver viajes de mar, como la pesca, por ejemplo, practicar estos deportes de agua, ¿por qué no? Y el sensacionalismo, ¿no? Acciones que son un poco espectaculares, porque imagínense que acá Marte disuelve todas las barreras de los miedos, acá nos caemos en ese sueño de los grandes batalladores, ¿no? La inspiración ligada a la acción, imagínense según el signo lo que pueda dar, ¿no? En el aspecto negativo lo hace muy grosero, le quita toda esa parte de refinado que tiene de por sí Neptuno, lo hace a veces hasta depravado y demasiado impulsivo hacia la búsqueda de placer o la sensualidad. Muchas veces el fanático en la parte mística u ocultista, religiosa, muchas veces son personas que caen víctimas de malas influencias, de complots, así que tienen que tener cuidado también en todo lo que tiene que ver con el agua, con los estupefacientes o los medicamentos, y como decíamos es el agua hervida, por lo tanto también tener cuidado con por ejemplo los lugares, ¿no?, que convocan como las estaciones de servicio y esos lugares donde puede ser peligroso mezclar la chispa de fuego de Marte con los aceites de Neptuno. Y luego también las emboscadas, todas las hostilidades, ya que saben que Marte es el guerrero, así que cuidarse de eso también. Vamos a ver el otro planeta, que en este caso, aunque es aliado del fuego, Júpiter, tiene mucho que ver con la naturaleza de Neptuno en cuanto a los ideales. Bueno, bien aspectado obviamente nos va a dar esto de la mística, de la inspiración y el sueño. Tiene que ver con los éxitos, ya que Júpiter es el gran benefactor, sobre todo en estas actividades que tienen que ver con Neptuno, ¿no? El sacerdocio, el arte, la pesca, todo lo que tiene que ver con venta de químicos, aceites, etcétera, y obviamente va a afectar positivamente en lo masivo, ¿no? Son esas personas que van a tener carisma y van a tener mucha aprobación de parte del público, así que la publicidad va a ser una de sus formas de beneficiarse. Pero ¿qué pasa cuando está mal? Bueno, la carencia absoluta de control, ¿no? Acá es lo ilimitado, ya que Neptuno disuelve y Júpiter expande, imagínense la dupla, ¿no? Así que cuidado, porque antes que son esos papas negativos de las películas que vemos, ¿no? El papa corrupto y esas situaciones de herejía, de fraude, de despilfarro. Imagínense las grandes fiestas romanas y esto que vemos en las películas, ¿no? El descrédito, todas las situaciones turbias y sin principios, todo lo falso va a estar dado seguramente en esta combinación. ¿Y qué pasa cuando Neptuno se une a Saturno? Que es lo opuesto, porque es la limitación. Y entonces cuando está bien, obviamente es un aspecto positivo porque lo limita Neptuno dentro de toda su órbita de fantasía y esta inspiración que puede ser un poco loca, lo ordena, lo disciplina, lo limita, y eso puede ser muy bueno. Le da esta parte de investigación, de responsabilidad, de madurez, de juicio, y entonces aplicado a lo que tiene que ver con Neptuno, el ocultismo, el arte, le va a dar este propósito de profundizar y ser aplicado, muchas aptitudes para ordenar o limitar ese caos que da por sí Neptuno cuando está suelto. Imagínense que esto sería como delimitar el agua, para que el agua no se desparrame y no se descontrole y no se pierda. En el aspecto negativo, obviamente, el terror, esto es como el cine de terror, ¿no? Esta mezcla va a dar miedo, alucinaciones, presentimientos, todo caótico, ¿no? Todo tipo de situaciones de fraude. Si Saturno es ese personaje de autoridad, ¿no? Imagínense acá la perversión, cuando tengo yo el poder sobre alguien tan débil como puede ser Neptuno, cuando está así de perdido y caótico. Así que acá se escapa todo lo que tiene que ver con el psiquismo
y se torna en tedioso, se torna en obsesivo, en peligroso, ¿no? Esa tendencia al suicidio cuando la realidad de Saturno me parece tan dura, todo tipo de peligros por mar, peligros por medicamentos, en hospitales, por ejemplo, o con personas de autoridad. Sí, cada uno rige, ¿no? Neptuno tiene que ver con la parte básica de inflamar, hinchar, sobre todo, bueno, por Piscis tiene la debilidad en los pies. Bueno, Saturno le va a sumar la parte de articulaciones y huesitos, entonces, en esa área. Y obstáculos de todo tipo, que obviamente a Neptuno, que es tan soñador y poético, lo van a recluir, va a querer huir. Es una lucha constante entre lo concreto y lo abstracto, ¿no? Entre mis sueños y la realidad, que obviamente lo vamos a ver de un modo fatalista. ¿Y qué pasa por último en la unión de Urano, el otro hermano, el dueño de los cielos en este caso? No Urano, perdón, el padre, ¿no? Decíamos, en un buen aspecto tiene que ver con la intuición bien desarrollada, eso que decimos penetrar la mente de la persona, ¿no? A través de estas cualidades de clarividencia, de pensamiento, de intuición, inspiración, poderes ocultos de todo tipo, esos viajes visionarios o viajes de exploración, descubrimiento de situaciones sensacionalistas. Imagínense acá, me imagino a Einstein cuando se le cae la manzana, ¿no? Justo en el día que estaba el tránsito de esto inesperado, se le viene la imaginación, pero con Urano científica, ¿no? Acá descubrimos un nuevo método, descubrimos algo de avanzada, entonces nos trae esos idealismos científicos, ¿no? En el aspecto, obviamente, Urano también liga a las amistades, así que sumen todas las cualidades de Neptuno al ámbito de las amistades, no solo los ideales, las utopías, los viajes sensacionalistas, sino también este tipo de personajes, ¿no? Ambos planetas además saben que conectan con el modo grupo, así que por ahí va a venir también la impronta. Y en el lado negativo, recuerden, acá tenemos un costado de rebeldía y anarquismo de los dos planetas, así que por un lado a nivel mental saben que Urano es la octava superior, de Mercurio rige la mente superior, digamos. Bueno, imagínense acá todo tipo de divagaciones mentales, aún la locura, ¿no? La pérdida total de la conexión con la realidad. Y si esto rige el subconsciente, imagínense Urano lo que puede hacer cuando está mal aspectado hacia Neptuno. Por un lado conecto con el cielo, por otro lado me voy a lo más recóndito de las profundidades de mi océano personal, cuál es el inconsciente, ¿no? ¿Qué tipo de situaciones en lo callejero, ahora que vemos tantas revueltas sociales y todo esto? Bueno, imagínense una mala combinación de estos dos planetas, lo que puede llegar a dar en la vía público-social, todo tipo de desmadres, de desbandes, ¿no? Y proyectos demasiado utópicos, esta falsedad en estos grupos de pertenencia, todo tipo de destino fatal en lo que está ligado a los grupos, básicamente. Bueno, queridos amigos, queríamos ver un poco de qué se trata entonces la temática de Neptuno, un planeta bastante difícil de entender muchas veces. Bueno, acá espero que les haya quedado un poco más claro en todos los lugares donde toca Neptuno cuáles son las cualidades, qué es lo que aporta.